Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a platicarles sobre el COVID-19, vamos a hablar de las secuelas que dejan los pacientes afectados con Rosalind Lemus Martin, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias, qué gusto tenerla en esta mesa de trabajo. Gracias, Alejandro. Oigan, a ver, ayer tuvimos un anuncio importante antes de entrar al tema de las secuelas, un anuncio por parte de Pfizer que el 90% de la efectividad de su vacuna, pues digamos es una promesa, es un anuncio interesante que a todos nos pone muy de buenas, pero siendo muy honestos, doctora Rosalind, ¿qué tan factible es que realmente tengamos la vacuna a principios de año? Pues realmente esto ya sí se podrá tener quizás en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, porque la FDA ya está involucrada en este asunto y se podría pedir una aprobación de emergencia. Quiero aclarar que la aprobación de emergencia va a ser solamente en ciertos países, no va a ser a nivel global, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí se podría tener muy seguro en Estados Unidos quizás y en Inglaterra, donde ya se está manejando eso. Quizás en México todavía no, pero sí es muy probable, ya se están terminando el estudio de fase 3, la parte preliminar, en una semana y se someterían los datos a la FDA a finales de noviembre. Entonces, una vez que se evalúe, ya se podría tener una aprobación quizás a inicios del siguiente año. Es decir, doctora, además de estar esperando pues que ya quede este 100%, ¿qué otra cosa debería estarse preparando el gobierno mexicano? Estaba leyendo esta mañana, por ejemplo, que Colombia ya se está preparando con estos refrigeradores y también con el asunto de la distribución, está viendo el tema de logística, es decir, se están adelantando a que pues esto ya quede aprobado. Así es. Desafortunadamente en México no se tiene la tecnología para la cadena fría todavía, entonces se tendría que preparar mucho al respecto. Recordemos también que México tiene acuerdos con otras farmacéuticas, ¿no? Esta no va a ser la única vacuna que va a existir. De hecho, hay otras farmacéuticas que también van a tener lista la vacuna quizás el siguiente año, entonces con las que México también tiene acuerdo y tiene un acuerdo más claro, ¿no? Entonces, ahí hay posibilidades, no solamente recordar que Pfizer es la única, ¿no? Sí, es la más efectiva hasta el momento, pero no será la única. Doctora Rosalind, en este orden, digamos, de ideas, de decirle a la gente que nos está viendo, ¿cuáles son las vacunas que hoy por hoy tienen ya un avance considerable? Está Pfizer, en segundo lugar, ¿quiénes serían las tres principales que están prácticamente ya librando estos estudios de fase 3? Sería la de Moderna, que, bueno, no se ha platicado en México para nada, pero Moderna, la de AstraZeneca, obviamente, con Oxford, y, bueno, son 10 en general, ¿no? Y también está la de CanSino. Esas son las 4 que están más adelantadas hasta el momento. Oiga, doctora, pues bueno, aquí en Mega Noticias TVC le hemos dado seguimiento en estos días sobre las secuelas a pacientes que dieron positivo, que estuvieron internados derivado de COVID-19. ¿Qué esperar todavía? ¿Qué esperanza pudiéramos darle a estos pacientes que tienen algún tipo de situación con el tema de las vacunas o con algún otro tipo de medicamento? Bueno, en la parte de medicamentos va un poco más atrasada la investigación, pero bueno, hay buenas noticias. Ya se aprobó, justo ayer la FDA aprobó emergentemente un anticuerpo de Eli Lilly y este anticuerpo va a servir para tratar pacientes que tienen síntomas moderados, que no han sido hospitalizados y para evitar las hospitalizaciones, ¿no? Desafortunadamente, de nuevo, se ha aprobado solamente hasta el momento en Estados Unidos. No se sabe cómo va a ser la aprobación en otros países, pero espero que avance este asunto. Y hasta el momento sería el único medicamento nuevo que se ha aprobado por la FDA emergentemente, ¿no? También está el uso de Remdesivir, que también ya se aprobó para pacientes graves que están hospitalizados, ¿no? Entonces, hasta el momento esos son los dos únicos medicamentos que han sido aprobados por la FDA. Pero obviamente sigue la investigación para encontrar nuevos medicamentos todavía. Doctora, sobre esto que usted decía, en Estados Unidos es muy posible que se tenga una vacuna a inicios de año, incluso estas aprobaciones que se hacen de emergencia de algunos medicamentos. Yo creo que mucha gente nos preguntamos por qué si lo aprueban en Estados Unidos, no inmediatamente podemos tenerlo en México. ¿Por qué tenemos este desfase quizá en investigación, en poder adquirir estos insumos?
Bueno, recordemos también que es mucho el dinero que se inyecta, ¿no? Desafortunadamente en México no se inyecta tanto para investigación, obviamente no se podría comparar, ¿no? Y además los organismos regulatorios son diferentes para cada país. El que lo apruebe la FDA no significa que se apruebe inmediatamente en otro país, ¿no? Ahí en México está la COFEPRIS tendría que regular la aprobación de cada uno de los medicamentos y vacunas que entren al país. Entonces, por eso ese desfase. Doctora, ¿qué se sabe sobre la mutación del coronavirus en bisones? Esto se dio en Dinamarca. ¿Qué tan común es esta situación? Esa situación es solamente común en Dinamarca. Afortunadamente, en este lado del mundo no tenemos este problema, entonces no tendríamos que preocuparnos hasta el momento. De hecho, los bisones se usan también para investigación. Se está probando, de hecho, una vacuna nasal en bisones también. Entonces, bueno, ahí está el lado positivo y el lado negativo, pero por el momento no nos tendríamos que preocupar para eso en el continente americano. Doctora, y ahorita que Mitzi apuntaba esto de las mutaciones, también, pues, una de las inquietudes que nos surge es qué tan factible es que si es que hubiera una mutación, la vacuna que se está trabajando hoy por hoy, pues no sirviera para tratar ese tipo de coronavirus o esa nueva cepa. La mutación tendría que ser muy diferente para que no pudiera funcionar la vacuna. Hasta el momento las vacunas que se están desarrollando serían efectivas, quizás en un menor porcentaje, pero seguirían siendo efectivas para la mayoría de las cepas que existen hasta el momento para coronavirus. Afortunadamente se ha visto que la tasa de mutación del virus no es tan grande como se esperaba. Sí está mutando y sí hay mutaciones que están provocando una enfermedad más grave, pero hasta el momento no es un problema para el desarrollo de las vacunas. Déjeme preguntarle esto, doctora, es decir, se están haciendo ya pruebas en otras partes del mundo y esta semana, bueno, pues se anunció ya en algunos estados de la República Mexicana, solamente algunos en donde se va a llevar a cabo pues estas pruebas con estos individuos que de manera voluntaria pues se lo estarían llevando a cabo en esta fase. ¿Esto es así? ¿Debería de ampliarse desde su punto de vista mucho más el margen a otros estados, a otras regiones de nuestra República Mexicana? Así es. Bueno, aquí la cuestión es reclutar el número de voluntarios necesarios para, las indicaciones del estudio clínico, ¿no? Si ya se reclutaron en esos estados, no sería necesario ampliar a otros estados si ya se tiene el número de voluntarios necesario, ¿no? Pero, con que se tenga el número de voluntarios necesario para probar el estudio clínico es suficiente. Y bueno, ya sabemos que CanSino está haciendo la fase 3 en México, entonces yo creo que es la vacuna que va a tener, que va a salir más rápido en México, ¿no? Porque ya está muy avanzada, entonces una vez que se termine el estudio de fase 3 y se tengan resultados preliminares, ya se podría tener quizás una vacuna en México, sería esta en particular. Doctora Roselín, ¿existe alguna posibilidad de que estas vacunas que se prueban en los países como parte del protocolo de la fase 3 no funcionaran por alguna cuestión genética, por alguna cuestión de región de estas poblaciones y que de alguna forma eso limite el acceso y la eficacia de estas vacunas? No, la población como tal no. Lo que sí podría limitar la efectividad de las vacunas es en personas mayores de 60 años. Recordemos que muchas de estas vacunas se prueban solamente en personas de 18 a 59 años. Entonces, por ejemplo, Pfizer, aunque está mostrando que es muy efectiva, todavía no se conoce la efectividad en personas mayores de 60 años. Hay otras vacunas que sí están realizando estudios muy particulares solamente en población de 60 años o para niños, ¿no? Entonces esas van a servir para ese tipo de población, pero una parte genética de población de un país a otro no variaría mucho la efectividad. Lo que sí va a variar es en la población por parte de edad y grupos de riesgo, ¿no? Cómo va a reaccionar esta vacuna en grupos de riesgo tampoco todavía no se sabe totalmente. Esto de alguna forma pondría en duda justamente el tema de la efectividad, porque lo que han señalado es que cuando ya esté lista, los primeros a vacunar serán justamente los grupos de riesgo o en este caso los empleados del sector salud. Así es, se va a iniciar, de hecho, cuando se apruebe, si se tiene la aprobación de emergencia, se va a iniciar primero con el personal de salud, que serían los primeros que se estarían vacunando. De hecho, Pfizer ya tiene 50 millones de dosis ya alineadas para el personal.
y ya después empezaría con el grupo de riesgo, sería el siguiente grupo que se vacunaría, yo creo que en el primer semestre del 2021, y la vacunación masiva se daría como tal a finales del 2021, inicios del 2022. Doctora Roselín, entonces es todavía muy lejano el hecho de que podamos tener acceso a una vacuna. Lejano lo digo obviamente con esta necesidad que tenemos todos de pues un poco tratar de recuperar la normalidad que teníamos antes. Seguirá siendo fundamental el uso de la careta, del cubrebocas, la higiene de manos para evitar contagiarnos. Y en este sentido preguntarle, ¿estos 50 millones de dosis van a ir exclusivamente para Estados Unidos principalmente? Sí, de hecho ya se tienen alineados, ya se tiene una tabla donde se tienen las dosis, pero sí, la mayoría van a venir para Estados Unidos. Ya también Inglaterra ya compró bastantes dosis, ya se tenía esto alineado desde muchísimo antes de la noticia de ayer, ya habían comprado por adelantado, pero sí, la mayoría va a ser para países desarrollados, esos 50 millones, y para personal médico solamente, ni siquiera para grupos de riesgo todavía. El grupo de riesgo sería hasta el siguiente año, el principio del siguiente año, ¿no? Y ya vacunación masiva, que Pfizer indica que van a tener 1.3 billones de dosis para el mundo, sería a finales del 2021. Pareciera que es lejano, ¿no? Esta fecha que usted nos da, tentativa que pudiera llegar, si todo sale bien, porque además es también este factor, si todo sale bien pudiéramos llegar hasta esta fecha, sin embargo, sí es rápido comparado con otras vacunas que se han registrado en la historia del mundo. Totalmente, esto marca un parteaguas, es un precedente que marca cómo podemos desarrollar vacunas de una forma más rápida, y esto de seguro que va a impactar en el futuro en otras vacunas para enfermedades que ya existen, ¿no? Y bueno, esta vacuna, el tener el 90% de efectividad, la pone en las grandes ligas de las vacunas de la historia que han sido más efectivas, como la del sarampión, que tiene 97% de efectividad. Doctora, y ahorita que decía todo este apunte y este repaso, y sobre todo la importancia de seguirnos cuidando durante los próximos meses, el tema de la mutación del virus, ¿qué tanta relación tiene quizá con la gravedad de la enfermedad y posiblemente con las secuelas, los daños que pudiéramos tener en algunos órganos? Sí, recordemos que bueno, hay dos factores que intervienen en cómo cómo va a actuar el virus en mi cuerpo, en nuestros cuerpos, y cómo van a ser las secuelas. Una es la cepa con la que nos estamos infectando, y la otra es las condiciones preexistentes que tenemos, ¿no? Entonces, esos son los dos factores que se toman en cuenta para determinar cómo va a ser la enfermedad, ¿no? Entonces, se ha visto que las secuelas son mayores en personas, incluso personas que son asintomáticas van a presentar secuelas en un futuro. En unos años más vamos a estar viendo personas con problemas del corazón, etcétera, aunque fueron asintomáticas, ¿no? Y bueno, obviamente las personas que tuvieron una enfermedad más grave tienen secuelas más en el cerebro, encefalitis, depresión, ansiedad, que ya son secuelas a largo plazo, ¿no? Entonces sí son esos dos factores, pero por eso es muy importante seguirnos cuidando. Estas noticias de la vacuna de ayer no significa que ya va a estar la vacuna este año, ya la vamos a tener en el brazo, ¿no? Todavía van a faltar varios meses, entonces todavía nos tenemos que seguir cuidando y seguir las medidas necesarias, sobre todo porque hay un repunte muy grande en México. ¿Y hay información sobre si estas, pues digámoslo así, estas mutaciones o estas secuelas de gravedad podrían generar enfermedades crónicas? Así es. Sí, ya se está estudiando al respecto y se espera que las enfermedades crónicas que van a estar presentando, como lo menciono, son enfermedades cardíacas, enfermedades de presión arterial alta, enfermedades cardíacas y sobre todo depresión y ansiedad, ¿no? Secuelas psicológicas que se han presentado y que se han estado estudiando. Ya hay reportes de que esto va a ser un problema de salud pública en el futuro en algunos años. Sino preocupante, doctora, y seguimos viendo mucha gente en la calle sin guardar la sana distancia, seguimos viendo gente sin darle la verdadera importancia al tema del cubrebocas, al tema de la higiene de las manos, a no escupir en la calle, a tener este estornudo de etiqueta, en fin, todas estas situaciones y todos estos meses que han pasado pareciera no ser suficientes y no haber aprendido de lo que ya ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo y de estas consecuencias, de estas secuelas que puede llegar a tener. ¿El llamado a la población, doctora? Sí, el llamado a la población es el uso del cubrebocas. Hasta el momento es la mejor vacuna que puede existir, ¿no? Todavía no tenemos una vacuna,
Entonces, la mejor vacuna que nos va a proteger hasta el momento va a ser el uso de cubrebocas. Eso nos va a proteger en un porcentaje muy alto de adquirir la enfermedad y también va a proteger a los demás. Y también recordemos que hay casos de reinfección. Entonces, recordar que no, porque a mí ya me dio COVID-19 y me dio muy leve, entonces ya voy a salir a la calle sin problema. Me puedo reinfectar y además puedo reinfectar a otros. Entonces, hay que seguir las medidas. Lo más importante, sobre todo, es el uso del cubrebocas, lavado de manos, y la distancia social, ¿no? Tratar de guardar la distancia, no asistir a eventos masivos y ni lugares cerrados muy concurridos. Doctora Rosalind Lemus Martín, muchísimas gracias por esta conversación y esperemos que no sea la última. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pues ya lo ve usted, derivado de esta situación, de esta misma situación que estamos viviendo a nivel nacional, particularmente en el estado de Michoacán, se estarán tomando otras medidas adicionales para poder disminuir el tema de los contagios por coronavirus. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Uriel Morales de Mega Noticias Morelia, que nos cuenta más al respecto. Uriel, buenas tardes. ¿Qué tal, Mitzi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Comentarte justamente que esta semana, después de que se anunciara que Michoacán cambiaba de semáforo de riesgo por COVID-19 de naranja a